El gobierno nacional pone el carro delante del caballo y en vez de atacar los problemas de fondo, trata de establecer medidas superficiales que agreden y violentan a los trabajadores en términos generales, en este caso a los trabajadores de la economía popular. ¿Por qué? Porque la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, ha decidido establecer un voucher laboral. Ahora nos van a explicar de qué se trata esto los compañeros de la UTEP, para seleccionar de alguna manera la asistencia social a aquellos trabajadores que son beneficiarios de planes que hacen a la formación laboral y a la capacitación también en este marco. Claro, ellos utilizan esta figura para poder generar un marco selectivo e ir también degradando la situación de los trabajadores de la economía popular y, por qué no, también de aquellos que están en la informalidad. Le damos la bienvenida a AGN Prensa, a Nicolás Caropresi, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Gustavo? Y gracias por el espacio, antes que nada. Los agradecidos somos nosotros de poder charlar con vos. Bueno, explícanos un poquito para que el conjunto de la población entienda de qué se trata esta medida y qué implican estos vouchers laborales que quiere llevar adelante Sandra Petovelo. Mira, todavía la medida concreta no es muy clara porque hasta ahora no es más que un trascendido de prensa. Sí sabemos que desde que ellos modificaron la reglamentación del potenciar trabajo, que era la continuidad del salario social complementario, es decir, un complemento de ingreso para los trabajadores de la economía popular que realizan tareas no solo de formación en oficio, sino que también trabajo concreto en cooperativas de cartonero, cooperativas textiles, carpinterías, herrerías, formas de reinserción laboral de personas que cumplieron condena y una vez que salen en libertad es muy difícil ingresar en el mundo del empleo formal debido a los antecedentes, todo un montón de experiencias que se venían desarrollando alrededor de la economía popular, que ya este gobierno, ni bien llegó en diciembre del 2023, que de las primeras medidas que tomó fue la de congelar este ingreso antes se modificaba según las modificaciones en el salario mínimo vital y móvil, el mismo porcentaje que aumentaba el mínimo vital y móvil aumentaba el salario social complementario, ellos lo congelan, ahí generan un nuevo programa o dos nuevos programas, uno que se llamaba Volver al Trabajo, que queda a cargo de la Secretaría de Empleo y Trabajo, que hoy coordina, o el secretario es Julio Cordero, y por otro lado la Secretaría Social, que da lo que es el acompañamiento social. Dividen en dos ese programa, lo congelan, lo desacoplan de los aumentos del salario mínimo vital y móvil, y en la misma resolución de crear el nuevo programa, ellos lo que ponían ahí es que la duración del programa o el del beneficio de quienes sean beneficiarios del programa era por 24 meses. Lo que está por pasar es que en abril del año que viene se cumplen esos 24 meses y creo que con esa intención es que empezaron a filtrar esta idea de los vouchers como si fuera una idea genial que han Mm. inventado ellos, que lo cual es una mentira absoluta. Esto lo hizo el gobierno de Macri, lo hizo el gobierno de Alberto, viene medio relacionado con lo del plan Empalme o incentivo al trabajo, que además intentaron hacer compatible el hecho de ser beneficiario del programa Salario Social Complementario, del potencial trabajo, del volver al trabajo, del acompañamiento social, como queramos llamar, y que el empresario que contratara a uno de estos trabajadores, un pedazo del ingreso de esos trabajadores iba a seguir garantizado por parte de estos programas, lo cual no trajo ningún resultado, ni Macri pudo mostrar un resultado, ni Alberto pudo mostrar un resultado, y en estos 2 años de gestión este gobierno tampoco ha podido mostrar un resultado, incluso hace poco estuvo el secretario de Empleo hablando de esto en el Congreso con la presentación del presupuesto y ni siquiera se atrevió a mostrar números porque los números no denotan que esta política esté modificando para, ni siquiera digo para bien, para el sentido que ellos dicen que va a tener la política. Entonces, creo que sigue siendo una forma más o menos elegante o una forma de como que están queriendo demostrar un interés
en ordenar esa parte de la sociedad, y lo único que hay de fondo de esto es que siguen en ese avance de quitarle derecho, beneficio a un montón de trabajadores, así como están yendo por el lado de la reforma laboral para disminuir los derechos y la posibilidad de defensa de un sector importante del empleo formal, de los trabajadores que tienen convenio colectivo de trabajo. Por el otro lado, están atacando concretamente las políticas que bien o mal se han creado Ujú. para un sector de la sociedad, lo que el Papa Francisco llamaba los descartados, son todas esas personas que no consiguen un empleo formal, pero que de alguna cosa trabajan, y que la UTEP no ha hecho más que organizarlos en una concepción sindical del trabajo que realizan esos trabajadores, reitero, cartoneros, vendedores ambulantes, productores de alimentos, agricultura familiar, polos textiles, un montón de experiencias que no solo mejoraron la vida y la dignidad y los derechos de esos trabajadores, sino que han agregado valor y han mejorado las capacidades de negociación del propio producto de su trabajo, que es el 50% de su ingreso, mientras el salario social complementario complementaba ese ingreso. Entonces, tiene que ver con una concepción eh, desencajada, creo yo, del capitalismo. Hay un problema del capitalismo moderno y es una situación que se ve a escala global, no es un problema solo de Ujú. Argentina, donde cada vez hay más sectores de la población económicamente activa que no pueden resolver su ingreso o no pueden acceder a una explotación formal, por decirlo de alguna manera, no pueden acceder a un empleo formal. Entonces, hay una diferencia con el mundo de los 70 y el mundo de la actualidad, pasado el neoliberalismo y toda una lógica de revoluciones tecnológicas y de concentración del capital a escala global, que hacen que hoy, números de la OIT, el 60% de la clase trabajadora del mundo se encuentra en la informalidad. Y esta informalidad se divide en tres sectores. Un sector es estafas laborales por parte de empresarios y patronales, es decir, convenios colectivos falsificados, no se cumple con las obligaciones laborales para con esos trabajadores. Después está todo el nuevo mundo de las plataformas, que también es una nueva forma de explotación sin derecho que ha encontrado el capital a lo largo y ancho del globo. Y después un porcentaje muy grande de ese 60%, yo me atrevería a decir más de la mitad de ese 60%, es lo que hoy en la Argentina organiza y se reconoce parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que son estas personas que se inventaron su propio trabajo, que tiene características de subsistencia, características de que no tienen acceso a los medios de producción, que terminan poniendo su cuerpo como medio de producción. Entonces, de ahí es que nosotros veníamos construyendo esta lógica, y este gobierno, sin, no digo que ni siquiera se acercó a hablar con los trabajadores, porque de última, si el problema seríamos los dirigentes, seríamos los intermediarios y todas esas pelotudeces que se han dicho, tenían un relevamiento, podían ir a conocer cada una de las unidades productivas de la economía popular y poder hablar directamente con los trabajadores, que además han hartos de formaciones están. O sea, hay Claro. muchos de esos trabajadores y trabajadoras que han pasado por varias instancias de formación y siguen sin conseguir un empleo formal. En un contexto donde además las decisiones macroeconómicas y microeconómicas lo que están haciendo es cerrando empresas y no abriendo empresas, digamos, ha aumentado el número de trabajadores que perdieron su empleo, casi 230.000 en el sector privado, se están cerrando alrededor de 20, 25 pymes por día desde la llegada de este gobierno. Entonces, creo que lo que está haciendo este gobierno, como lo está haciendo con la reforma laboral, es acusar de los problemas de sus propias decisiones de orientación macroeconómica y productiva, acusar al trabajador de esos problemas, digamos, ¿no? Hoy, a modo de Ujú. prueba, me metía en ChatGPT y le pedía, como si uno fuera un inversor que quería invertir en Argentina, que evalúe cuáles son los principales riesgos, los principales problemas a la hora de evaluar una inversión en Argentina, y que me arme un ranking en base a eso. Y la situación laboral y de convenio colectivo es un problemita de baja intensidad según la inteligencia artificial, y es el séptimo o octavo problema. Hay problemas mucho más grandes que tienen que ver con el acceso a la liquidez, el acceso a los dólares, el acceso al crédito, la apertura indiscriminada de importaciones. Entonces, en vez de concentrarnos en los problemas que realmente están destruyendo el trabajo en Argentina, estamos acusando al trabajador de ser el causante de esos problemas. Y lo Por, mismo hacen con la economía popular.
Por eso decíamos que este gobierno pone el carro delante del caballo, pero efectivamente la cuestión de la matriz productiva de la República Argentina hace tiempo que se ha dejado de discutir, ¿no? Sobre todo porque el trabajo ha perdido centralidad por esto que vos venías describiendo, por una matriz de un capitalismo que se vuelca al neoliberalismo y que genera ese desequilibrio entre capital y trabajo en detrimento precisamente del trabajo. Y esto que vos estás señalando, que atinadamente fuiste describiendo para esclarecer la situación, se da también en un marco donde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha iniciado una campaña de persecución contra las y los trabajadores de la venta ambulante, ¿no? Con la excusa de proteger el espacio público, cuando uno que transita la ciudad de Buenos Aires sabe que el espacio público está invadido por aquellos negocios que de alguna manera, entre comillas, transan con el gobierno de la ciudad, ¿no? Pagando un canon, vos podés poner una mesa en el medio de una vereda que te saca un porcentaje importante de la calle también. Digo porque parece ser que eso está naturalizado y que la venta ambulante de una persona que quiere ganarse el mango para llevar algo a su casa está criminalizado, ¿no? Entonces se criminaliza el trabajo y se ataca a aquellos que realmente son los que generan la riqueza de este país. Exactamente, eso es lo que venimos viendo y lamentablemente, y esto hasta con tristeza y dolor lo digo, es algo que en la ciudad de Buenos Aires es más claro porque es casi xenófobo y racista la persecución que realiza en la ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente en este contexto de recesión donde cada vez más gente se vuelca a buscar alguna alternativa laboral por su propio medio y la principal de esas salidas o el principal caminito ya construido y es la venta ambulante, lo que está pasando en muchos municipios, no importa el color político, es que están persiguiendo al trabajador de la vía pública como Ujú. si fuera el causante de todos los males, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con intentar fingir una respuesta, sobre todo al sector comercial, que está teniendo una caída en ventas impresionante en lo que va de la llegada del gobierno de Milei, donde ya hasta Mercado Pago salió a quejarse de la importación por parte de aplicaciones como Temu y esas cuestiones porque hablan de que no pueden competir. Entonces creo que hay muchos gobernantes, mucho sector de la política está encontrando en la persecución a la venta ambulante como si estuvieran tomando un accionar contra la caída de las ventas del comercio, digamos, cuando muy pocas veces la venta ambulante, y digo muy pocas veces, pero en realidad nunca, la venta ambulante por lo general perjudica al comercio y en muchos casos es todo lo contrario. En el caso de Flores Claro. es muy visible, donde se acusaba que estaban corriendo los vendedores ambulantes en pos de los comercios y lo que terminó pasando es que muchos de esos comercios son los que le vendían los insumos a esos vendedores ambulantes. Al correr a los vendedores ambulantes, ese comercio no tiene a quién venderle los insumos porque vendían casi todo al por mayor y ahora entraron en una especie de recesión comercial, sobre todo porque corrieron a la venta ambulante de la zona. Entonces, tiene que ver con eso, con un problema de diagnóstico, pero sobre todo con esta cosa de fingir acción política para demostrar acción concreta a sectores del comercio que están sufriendo, pero que de nuevo no están sufriendo por la presencia de otros trabajadores ni nada, sino porque lo que nos pasa a mí, a vos y a todo el mundo, no tenemos plata para andar gastando en la compra y el 90% de los argentinos se están endeudando para poder comprar la comida. Entonces, eso es lo que está tirando la venta para abajo, la caída en los supermercados, la caída de venta en todos esos espacios ha sido abismal, mientras lo único que crece y avanza es el narcotráfico como estructura económica y de gobernanza de los territorios, porque es el único que hoy tiene plata, que te da el préstamo, que acerca comida a los comedores, que garantiza la seguridad en el barrio, que mejora algunas cuestiones del barrio. Entonces también estamos teniendo un cambio de paradigma en las periferias o en la zona de descarte poblacional del capitalismo argentino que está siendo empezando a ser gobernada por estructuras mafiosas relacionadas al narcotráfico, que por eso se expresan en narcotraficantes o sectores vinculados con el narco sosteniendo candidaturas políticas, ¿no? Algo que ocurre en Latinoamérica, en casi toda Latinoamérica, que Argentina venía siendo una excepción y que este gobierno libertario con la retirada del Estado está dejando que los márgenes empiecen a ser cubiertos por estas mafias, digamos.
Claro, porque además el capital financiero necesita lavar su plata por algún lado, ¿no? O sea, ya sabemos cómo es esto Exactamente. y estas estructuras delictivas les permiten también avanzar en ese sentido. Vos hablabas de las situaciones particulares que se están viviendo en distintas regiones. Dando una vuelta así, eh, salida de un fin de semana, veo, por ejemplo, en la peatonal de Lanús, cómo los comercios hasta cierta hora están trabajando activamente. Se nota lo que vos estás diciendo, ¿no? Esta falta de consumo, pero los fines de semana, después de las 6 de la tarde, ya los vendedores ambulantes se instalan en un sector de esa peatonal y conviven con los comercios de la zona. Y esto va generando cierta afluencia de público, porque efectivamente no todo lo que vende el vendedor ambulante es lo que va a consumir un peatón, sino que va a otro sector. Digo, hay una posibilidad de nuclear a las dos economías, para describirlo de alguna manera, sin que se choquen, porque una puede traerle clientes a la otra. Es algo que me parece vos diste la tecla, no es un problema no solamente de diagnóstico, es un problema de concepción política, porque además los trabajadores de la economía popular no es que se llevan la plata al exterior, o los trabajadores Exactamente. o los trabajadores en general no salen a comprar dólares para ver si pueden especular sacándole un mango más al sistema. En realidad compran para después dejarla en el mercado interno. Sobre todo si entendemos que la plata no alcanza, te vas dando privaciones, muchas, y lo dedicás solamente a comprar comida. Entonces, hay un problema muy profundo de diagnóstico que a veces también, o por momentos da la impresión, no sé cuál es la mirada que tienen ustedes, y por eso te lo pregunto, que al campo nacional y popular se le escapa también esta discusión más de lo cotidiano, ¿no? Porque se discute mucho lo macro que está muy lejos de la población, pero lo micro, esto que vemos cotidianamente, no se discute, ¿no? Esta integración de la economía popular con la economía formal, para describirlo de alguna manera, no se termina teniendo en cuenta y se sigue hablando de una sola economía y a veces te lo dicen propios economistas del campo nacional y popular. Exactamente, yo creo que ahí hay una discusión en el campo nacional y popular donde tenemos que redefinir el capitalismo, digamos, ¿no? Porque yo en una discusión que tuve el otro día en un stream de pibes que creo que están relacionados con UPCN, yo lo que decía es, el peronismo es producto de un determinado contexto del capitalismo, la época fordista. ¿Cuál fue la diferencia entre el resto del planeta y el peronismo? Es que mientras el fordismo estadounidense lo que buscaba era fabricar consumidores, el peronismo lo que intentaba hacer era generar derecho en esos trabajadores, no tanto en términos de consumidores, sino en términos de derecho, de la vida digna, de la Ujú. comunidad organizada, de ser felices. Entonces, la revolución peronista en ese contexto del capitalismo tenía que ver con cómo le generabas derecho a ese trabajador y no cómo fabricabas un consumidor, aunque al mismo tiempo estaba fabricando al consumidor. Pero la diferencia entre el capitalismo norteamericano y lo que estaba pasando en el mismo momento en Argentina era justamente eso, generar herramientas, anclaje de poder y palanca de poder para que el sector trabajador no quede desamparado frente a las vaivenes del capital en ese contexto. Lo que regía el capitalismo en aquel momento es la producción en masa, es decir, producir, 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 total, conquistaba mercado de esa manera. A partir de los años 70, muchos llamaron ese proceso de revolución interna del capitalismo toyotismo, el capitalismo empieza a funcionar más en lo que se llama on demand, a demanda, digamos, ¿no? Ahora on demand es un término muy conocido. El Ujú. cine funciona a demanda, la televisión funciona a demanda. Ya no es que producen contenido y consumimos lo que hay, sino que los que producen el contenido buscan abastecer ciertos núcleos ya sectorizados y estudiados y darle lo que necesitan. El capitalismo está funcionando casi de la misma manera. Ese proceso lo aceleró la era de la digitalización y la inteligencia artificial, y ese proceso está siendo conducido por cada vez sectores más reducidos que ni siquiera son estados. Antes había una presencia de Estado en la discusión de la división del trabajo mundial. Hoy los estados están perdiendo poder frente al sector de empresarial, que son 4, 5, 10 empresas que controlan casi la industria global a través del mercado financiero y lo que sea. Entonces, hay un proceso de producción a demanda
de tecnificación que va reemplazando al trabajador y de concentración de la riqueza, que esa misma riqueza cada vez concentrada en menos manos es la que va orientando la producción, que lo que va dejando, y eso me lo dijo así, me acuerdo, un abogado de Techín en una reunión que tuvo, es un problema de stock. Ellos lo que plantean desde la visión empresarial y burka que tienen es que hay un problema de stock de mano de obra en Argentina, hay un excedente de mano de obra. Ahí hasta te hablan de control de natalidad, digamos, ¿no? Como la solución del problema, porque el problema es que los pobres se reproducen en la lógica de ello. Entonces, ahí yo creo que el campo nacional y popular se merece, o si quiere seguir siendo la bandera de los humildes para generar políticas que mejoren la vida de los humildes y la clase trabajadora y de todos aquellos que se ganan el ingreso con el sudor de su frente, lo que necesitamos rediscutir es esta situación excepcional que está viendo, que no es, yo reitero, no es excepcional de la Argentina, es una situación global del capitalismo moderno donde tiene un problema de excedente de mano de obra, es decir, tiene mucho más personas en edad de trabajar de las que puede absorber la estructura productiva del mundo. Entonces, en esa actualización tenemos que discutir cómo generamos derechos para estos trabajadores que para subsistir se inventaron su trabajo. Algunos lo resolvieron saliendo a revolver la basura y separando el reciclable de lo que no es reciclable. Otros lo resolvieron produciendo alimento en un pedacito de tierra que le quedó y producen tomate y las comidas que comemos nosotros todos los días. Otros lo resolvieron armando cooperativas y saliendo a limpiar y arreglar algunas cuestiones del barrio y juntando platita entre los vecinos o exigiéndole plata al municipio. Bueno, hay un sector de la clase trabajadora argentina que necesita de políticas públicas específicas para mejorar la dignidad en su trabajo. ¿Que eso va a necesitar de subsidios? Sí, como el sector privado necesita de subsidios. Hasta al sojero subsidiamos en este país, digamos, en términos de el acceso al combustible, exenciones impositivas, Sí, que te bajo la retención y que te la subo, que lo que sea. básicamente, Entonces, básicamente se está subsidiando permanentemente al capital y no al trabajo, que eso es lo que se empieza, no se ha discutido en la Argentina, ¿no? es exactamente eso. Entonces, yo no es que soy un fundamentalista del subsidio, yo lo que quiero ver es cómo utilizamos un porcentaje de los fondos para vivir en una comunidad organizada donde cada uno de los argentinos y argentinas que pisan el suelo argentino se sientan realizados y se puedan realizar producto de su trabajo, producto de la organización de su trabajo. Bueno, yo lo que creo es que hay ejes productivos como es el reciclado, como es la producción textil, como es la producción rural, como es la infraestructura de los barrios y los asentamientos y la villa, como es la salud, el cuidado de niños y niñas, el cuidado de la familia entera. Bueno, ¿cómo hacemos que esa estructura productiva mejore su capacidad productiva y a lo sumo en algunos años estar discutiendo qué porcentaje de esa producción es subsidiada y cuál no? Pero no podemos arrancar sobre la base de que planeros, vagos, no quieren laburar, porque en la Argentina no hay nadie que viva de un plan social, de un programa social. Todo el mundo recibe ese ingreso y lo complementa con una tarea. Lo que tenía la organización en el potencial trabajo es que esa tarea tenía que ser cumplir en una unidad productiva determinado tiempo de trabajo, determinadas cuestiones de seguridad, y permitía un seguimiento de ese trabajador y de esa trabajadora, que lo podríamos mejorar con la inteligencia artificial y un montón de cosas más, que permitiría incluso ir orientando la producción y la absorción de esa mano de obra. Pero Culfas, que fue el ministro de Producción del gobierno de Alberto Fernández, había hecho una planificación económica donde proyectaba un crecimiento del 3% anual de la economía argentina durante 10 años seguidos, y calculaba que más o menos iban a incorporar entre 300.000 y 500.000 trabajadores o trabajadoras por año en esos 10 años. Hoy el problema de la economía popular son 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras. El crecimiento vegetativo de la población económicamente activa, es decir, año tras año los que se incorporan al mundo laboral porque cumplen la mayoría de edad, etcétera, son alrededor de 500.000 personas. Entonces, la mejor proyección productiva, la mejor proyección de crecimiento económico, estamos hablando de crecimiento del 3% anual, una tasa de crecimiento que no se ve desde 2008 más o menos, del 2009, durante 10 años solo incorporaría y no al total de los trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo. Entonces, si no tomamos en cuestión
este problema de crisis del capitalismo que tiene que ver con la concentración, que hay que ver cómo incidimos en esa discusión, acá hay un problema y es el Estado tiene que repartir esa torta. Y la mejor forma de repartir esa torta es ordenando el trabajo. Y la mejor forma que habíamos encontrado de ordenar el trabajo es a través de la unidad productiva de la economía popular para que todos sus trabajadores mejoren la producción de su trabajo que ya se inventaron, sin inventar nada nuevo ni nada. Nicolás, para finalizar y teniendo en cuenta precisamente este trazado que venís haciendo desde el comienzo de la charla, ¿crees que es necesario que el movimiento nacional, además de su reconstrucción política, recupere a su sujeto histórico? Porque lo que venimos hablando también parte de, bueno, no se tiene en cuenta la matriz productiva de la Argentina en función de esto que bien señalabas, pero da la impresión que la superestructura política ya no le habla a la clase trabajadora, al trabajador como tal. Entonces da la impresión de que se pierde su sujeto histórico y si perdemos el sujeto histórico, de alguna manera perdemos el sentido de la causa, que era esto, ¿no? La construcción de la comunidad organizada para la realización del individuo a través de ella, con el eje central en el trabajo y allí pegar el salto que no es materialista, sino que tiene que ver con un complemento humano, que es la noción de del justicialismo, que es la felicidad del pueblo. Bueno, si no hay pueblo, ¿a quién le vamos a dedicar la felicidad, no? Yo creo que lo principal que hay que hacer es fortalecer la herramienta de esos trabajadores. Yo creo que en la estructura orgánica o nacional y popular, lo principal, mucho más, mucho antes que el partido, digamos, es la fortaleza de las Claro. herramientas que tienen los trabajadores para defender sus intereses. Yo creo que eso ha sido debilitado. Muchos prefieren acusar a la dirigencia sindical como la productora de ese debilitamiento. Yo creo lo contrario, yo creo que las características productivas y la innovación productiva del capital lo que hizo es partir a la clase obrera. Entonces hay un Ujú. 50% de la clase obrera que está en la informalidad y ese 50%, casi el 80% de la economía popular. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero, quienes estamos al frente de organizaciones de trabajadores, tanto del sector formal como informal, lo que tenemos que hacer es volver a empoderar la CGT y para empoderar la CGT tenemos que ver cómo logramos que este sector de trabajadores pueda incluirse de manera real, de manera concreta, no de manera ficticia, en la agenda de los trabajadores formales. Cuando logremos unificar eso en una sola central, nosotros somos los que creemos que tiene que haber una sola central de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, es la única forma de que nuestro puño duela de verdad cada vez que pega. Cuando logremos eso, vamos a lograr empujar la política y al movimiento nacional y popular hacia los intereses de los sectores trabajadores. Pero eso es básico en términos de la definición de la comunidad organizada, digamos. ¿Qué es el peronismo? Es la comunidad política de las corporaciones que componen el movimiento nacional. Los políticos, los Ujú. trabajadores, los sectores de salud, cada uno de esos actores. Entonces, para que la comunidad organizada funcione con toda su célula al 100%, necesitamos que estén empoderadas, digamos. Ujú. Antes del peronismo existir como partido justicialista, lo primero que hizo el general Juan Domingo Perón fue generar la herramienta de poder de la clase trabajadora. Y fue esa clase trabajadora la que impulsó y puso a Perón al frente del proceso revolucionario más grande que conoció la Argentina. Entonces, creo que la única forma de reactualización doctrinaria es que primero logremos unificar a la clase trabajadora, a los que tienen empleo formal y a los que tienen trabajo informal, en una sola central que luche por los derechos de ambos, admitiendo cosas que son horribles de admitir para un país productivista, industrialista y que tiene esa estructura engenque. Y es que necesitamos pensar políticas específicas para el sector de la economía popular, no porque endiosemos la economía popular, no porque creamos que la economía popular es la única vía posible, sino porque hoy es la única herramienta que más o menos tenemos para que el factor organizador de la vida comunitaria siga haciendo el trabajo. Entonces, tenemos que profundizar por ese lado y eso tenemos que ponernos de acuerdo con la CGT, construir un movimiento que englobe todo eso y vas a ver cómo ahí vamos a acomodar al campo nacional y popular atrás de una agenda de los trabajadores. Nicolás, la verdad que ha sido un gustazo escucharte. Vamos a seguir en contacto porque hay mucho más
para hablar sobre esta cuestión y para nosotros también los trabajadores y trabajadoras de la economía popular son ejes de la información que muchas veces se los subestima y se menosprecia. Te agradecemos estos minutos compartidos con AGN Prensa y será hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Gustavo, y un placer como siempre.